Bienvenido a la tercera temporada de Historia en Blanco y Negro, un podcast de Sonia Martínez para pasear por la historia a través de sus curiosidades, de lo menos conocido y más atractivo de nuestro pasado. Si estás preparado, despegamos. En el primer episodio de esta tercera temporada te voy a descubrir una relación curiosa, la de una pareja inimaginable, la bruja y la cerveza. ¿Qué las une y sobre todo por qué están relacionadas? Prepárate un café y disfruta de la historia que te cuento durante los próximos minutos. Y es que esta unión tan dispar a priori está conectada con un hecho histórico. Vamos al comienzo. Verás, la caza de brujas solemos situarla en la Edad Media. Sin embargo, cuando más juicios por brujería se llevaron a cabo fue en la Edad Moderna, época durante la cual las mujeres que fabricaban cerveza en el norte de Europa y en sus colonias americanas estuvieron bajo el dedo acusador porque decían que lo que hacían en realidad eran pociones. Los pobres gatos tampoco se libraron de las sospechas. De los adorables michis decían que eran algo así como una reencarnación de sus familiares difuntos o incluso de las propias brujas. En realidad es muy probable que todas estas acusaciones que se vertían en relación con el mundo de la brujería no se la creyesen ni siquiera los propios acusadores. Hasta es más que probable que respondieran a un beneficio personal o se tratara incluso de una venganza. Y es que en el mundo cervecero, que es el que hoy nos ocupa, puede responder a una competencia desleal. Es decir, una acusación de tal calibre en la época implicaba el señalamiento. Y la persona acusada caía en desgracia de manera inmediata. Por tanto, se trataba de un modo de acabar con la competencia. Si te gusta la cerveza, te invito a que continúes por aquí unos minutos más. Recuerda también suscribirte al canal y darle a la campanita, así me ayudas con la continuidad de este podcast. Históricamente, eran las mujeres las encargadas de producir la cerveza y durante la Edad Media las mujeres también eran las responsables de gestionar las tabernas y los mesones. Si además eran unas buenas productoras, pues tenían la oportunidad de vender la cerveza en los mercados, lo que se traducía en ingresos extras. Por otro lado, si la mujer era viuda, pues esto era todavía más importante, porque de ellas dependía el sustento de la familia. Teniendo esta percepción clara, te quiero contar por qué se las acusaba de brujería. Por un lado, tenemos que hablar de la vestimenta también, y es que tanto la vestimenta como los complementos de las mujeres que trabajaban en el mundo de la cerveza, pues ayudó a esa fama de bruja y que se extendiera pues con más facilidad. Llevaban ropa oscura, sombrero acabado en pico y escoba. Estas características pues te llevan, como a mí, a pensar en las brujas. Pero es que se trataba del equipo de trabajo de las cerveceras, lo que hoy podríamos denominar uniforme. Pero primero es importante contextualizar las modas. Y es que la ropa oscura era lo común en las mujeres protestantes, como un símbolo de austeridad, mientras que los sombreros en forma de pico pues servían para identificarlas dentro del bullicio de los mercados. En segundo lugar, la escoba pues también tenía una especial relevancia en el mundo cervecero. Y es que cuando se colocaba una escoba en la fachada de la casa que servía pues de fábrica de cerveza, indicaba que la cerveza estaba lista, la producción había terminado y esa cerveza ya estaba lista. Hasta principios de la Edad Moderna fueron fundamentalmente las mujeres las encargadas de producir la cerveza. Pero con la llegada de la Reforma protestante en el siglo XVI
esto cambió. A partir de ese momento, la mujer decente debía mantenerse alejada del alcohol. En el último episodio de la temporada anterior, vimos cómo en la antigua Roma ya sucedía esto. Era ese capítulo que dedicamos al derecho de beso. De modo que vemos cómo avanzamos, retrocedimos y volvimos a avanzar y a retroceder. Pues a principios del siglo XX, la mujer volvía a tener vetado el consumo de alcohol en público, al menos la mujer decente. Pero volviendo a ese siglo XVI, tenemos que saber que las mujeres cerveceras empezaron a estar mal vistas, fundamentalmente porque eran, en su mayoría, solteras o viudas, que contaban con una independencia económica gracias a ese negocio. Y evidentemente eso no podía ser. Mujeres independientes económicamente, no. Y en tercer lugar, tenemos que hablar de los gatos. ¿Por qué se les asocia con la brujería? Pues la respuesta la encontramos en los inicios de la civilización. A ver, la cerveza ya sabemos que se ha consumido y producido pues desde tiempos inmemoriales. Las primeras civilizaciones en Mesopotamia ya producían cerveza. Incluso los egipcios la consumían tanto en ritos religiosos como en su vida cotidiana. Incluso los antiguos sumerios tenían una diosa de la cerveza que se llamaba Ninkasi y venía a ser algo así como la que llena la boca y sacia el corazón. En épocas de penuria, donde costaba sobrevivir y no había alimento suficiente, la cerveza se puso de relieve porque era una fuente de calorías y alimentaba. Esto también pasaba en nuestra época más reciente en Alemania, cervezas espesas que se utilizaban dentro de lo que se conocía antes como la mili. A los militares les daban cervezas como alimento porque proporcionaban pues, sus calorías y llenaban la barriga. Incluso además se utilizaban como medicamento al mezclarse con hierbas medicinales. Y como ocurría con cualquier grano que se almacenase en aquella época, pues los mayores enemigos de los productores siempre eran los roedores. Y ahí entran en escena los gatos. Ellos fueron los responsables de mantener a raya a esos roedores y los alejaban de los graneros. Además, sabemos también que en Egipto los gatos eran pues, los animales sagrados. De ahí que en la Edad Media los gatos se convirtieran en la mascota preferida de las cerveceras. Por un lado, mantenían el grano a salvo de los roedores y por otro, sus locales se convertían en lugares higiénicos libres de roedores gracias a la ayuda de los michis. Pero no todo podía ser positivo. Y es que ya estaban ahí hombres y mujeres envidiosos que los convirtieron en la diana de los acusadores. Queda claro entonces por qué se relaciona a las brujas con la cerveza y por qué los pobres michis quedan señalados o estigmatizados. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.